Tiene que haber enseñanza religiosa, sexual, laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber ingreso irrestricto, restringido. Tiene que haber examen de ingreso, no tiene que haber examen de ingreso. Laica, libre, privada, estatal. ¿Qué se enseña? Los programas no le importó a ninguno. Y yo que pensé que yo hablaba rápido. Bienvenido una vez más. Mi nombre es Gregory Chiñas y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adiós Adicción. Adiós Adicción es un podcast donde se traen historias de recuperación, además de otros puntos de vista y también de otra información que a mí me gusta compartir con las personas que están buscando salir de esa adicción que seguramente también obviamente los está atormentando ya desde hace un tiempo. Bueno, el día de hoy te estaré hablando de los riesgos de no dejar de beber, pero también de los riesgos de dejar de hacerlo. Ya te platicaré un poco más adelante de qué trata esa diferencia. Además, también te traeré el testimonio de María, una madre que perdió a su hijo a causa de la adicción. Sin más preámbulo, entonces pasemos al episodio del día de hoy. Bueno, como ya es mi costumbre, te quiero invitar a que te pongas en contacto conmigo al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com y que también visites la página de internet www.adiosadiccion.com en dado caso de que tengas que encontrar todos los episodios publicados, ahí los puedes tener también quizá en la plataforma que estás utilizando en este momento, pero por si algún motivo desaparecen de ahí, como ya pasó en alguna ocasión con Spotify, por favor vete a la página de internet www.adiosadiccion.com o bien a cualquier otra plataforma de tu preferencia. También el día de hoy se me pasó decirte, te voy a comentar ya al final del episodio cómo me fue, si es que ya estuviste aquí antes. Te dije que me iba a mudar nuevamente de vivienda. Al final del episodio te estaré comentando ya de qué se trató, cómo estuvo, cómo me siento en la actualidad y cómo ha sido entonces también la espera para poder grabar un nuevo episodio. Bueno, ¿de qué se trata esto de riesgos? Riesgos si dejo de beber y riesgo si no dejo de beber. Estaba viendo algún video recientemente donde esta persona, un psicólogo muy famoso, de hecho, le pregunta a alguien que ya estaba en recuperación que cuáles eran o cuáles habían sido las decisiones que tuvo que tomar antes de dejar de beber y esta persona comentó, bueno, lo que pasa es que no quería dejar de hacerlo en un principio porque no quería perder ciertas cosas que yo ganaba o aparentemente él ganaba con el hecho de estar obviamente bebiendo alcohol. Entonces él explicaba obviamente los beneficios aparentemente que el consumir alcohol le traían a él. Y ya después de que él hizo una lista, digamos, de esas cosas, el psicólogo también le preguntó ya después, bueno, ¿y cuáles eran entonces los riesgos por no dejar entonces de dejar de beber? Y yo quise hacer algo similar conmigo mismo. Me quise preguntar, y así lo hice, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las cosas que yo creo que serían un problema que tendría si es que acaso dejo de beber? Bueno, ¿cuáles serían esos riesgos o esos problemas? Bueno, voy a tener que lidiar con ansiedad. De cuando en cuando, te soy sincero, soy una persona que, me da ansiedad por el trabajo, por los desconocidos, todo ese tipo de cosas me da ansiedad. Entonces, en ocasiones, ¿cuántas personas no beben alcohol o cualquier otra droga en ocasiones para lidiar nada más con esa ansiedad? Entonces yo no soy la excepción. Aquí en este caso también, obviamente. También se me pasó decirte al final de esta primera sección del episodio, te traeré algo que aplique, de una manera más general a todos los demás. Pero te sugiero que hagas este mismo ejercicio que yo estoy haciendo. Esto que te estoy diciendo en este momento aplica solo a mí. Estas son las cosas que yo creo serían los riesgos si yo dejo de beber. Yo, Gregory Chiñas, ¿ok? Hazlo tú o al final te estaré comentando un poquito más de una manera más general. Bueno, ¿qué más? Voy a ser menos sociable. Ya de por sí en ocasiones me la paso nada más en la casa.
la mayor parte del día, la mayor parte de la semana. Entonces, en ocasiones el beber en compañía de otras personas hacen que obviamente me den las ganas de quedarme ahí conviviendo, obviamente, por lo cual entonces también existe el riesgo de que deje yo de convivir con ciertas amistades y conocidos. Por lo tanto, también entonces existe ese riesgo para mí, pues de convertirme en un antisocial, de ya no ir a fiestas, de ya no ir a reuniones, de ya no ir a conciertos o eventos deportivos. Y entonces tendré ese riesgo por ya no estar haciendo todo eso. Existe el riesgo de que me aburra todo el tiempo, ¿no? Ahora entonces tendré que encontrar otras actividades para llenar esos espacios vacíos que antes me llevaba o se llenaba por el hecho de estar bebiendo. Entonces, eso estaría difícil en ocasiones, ¿no? En ocasiones dices, caray, pero pues si le invertía, como ya en algún momento, a principios de este año, cuando llevaba la cuenta de cuántos meses o cuántas semanas llevaba sin beber, también llevé una cuenta de cuántas horas le disponía yo al beber y me daba, de hecho, después de 3 meses aproximadamente, creo que había yo ganado, no sé, algo de 15 días, 3 semanas más o menos de tiempo que le hubiera yo invertido al beber. Por lo tanto, todo ese tiempo que ya no se utiliza para beber, ahora tienes que crear cosas nuevas que hacer. Y pareciera ser simple, pero no lo es tanto. Entonces, ahí existe ese problema. También considero entonces, al estarme privando, al vivir con ansiedad, al estarme privando de convivir con otras personas, de salir a ciertos eventos, entonces es obvio que piense que voy a estar deprimido. No, me voy a deprimir. Voy a vivir en aislamiento prácticamente porque no puedo hacer nada. O eso es lo que mi mente me dice, eso es lo que, entre comillas, quiero pensar. Porque estoy pintando, obviamente, el escenario tan negativo como pueda. Entonces, esos son los riesgos que yo, a nivel personal, pude identificar si es que dejo de beber a las cosas que me estaría yo enfrentando. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿cuáles son los riesgos entonces? Bueno, y hay personas que por eso mismo, por no querer estar deprimidos, por no querer encontrar otras cosas nuevas que hacer, y eso es, insisto, eso es lo que ellos piensan, eso es lo que muchos de nosotros pensamos. Por no querer enfrentarse a todo eso, deciden continuar bebiendo. Entonces la idea aquí es, bueno, ¿qué pasaría entonces si es que no dejo de beber? Si no dejo de beber, podría acabar con mi matrimonio, podría perder mi trabajo, podría perder mi casa, mi dinero, mis bienes materiales, pelearme con conocidos y desconocidos, que de hecho ya lo he hecho anteriormente, en ambas cosas, con conocidos y con desconocidos, no solo a grado de palabras, sino también, sobre todo con desconocidos en cuestiones físicas, perder a mis verdaderos amigos. Sí, esos amigos que sí van a estar conmigo por mucho tiempo, pero como ya lo he dicho anteriormente, todos tienen su límite. Y ellos, a lo mejor en algún momento, tendrán ese límite y entonces yo me estoy exponiendo a perderlos. Perder a mis seres queridos, porque sí, aunque siempre te digo que tus seres amados estarán ahí contigo, todos tienen un límite. Como también de hecho ya lo he dicho en algún video, les he recomendado a ellos ponerle un límite a tu familiar adicto. Entonces, salvo probablemente tu madre o tu padre, que probablemente estén contigo por siempre y hasta la tumba, salvo ellos, es posible que a todos los demás los terminemos perdiendo. Y ya una vez que he dicho yo con relación a la tumba, entonces también obviamente me puedo morir. Me puedo morir si es que no dejo de beber, por manejar borracho. Salir y estrellarme en algún lugar, como ya lo hice muchas veces, y la verdad que soy afortunado. Si quieres enterarte un poco más de los accidentes en los cuales me he visto envuelto, entonces ve a uno de los episodios, creo que por ahí anda más o menos en el rango de los 20, donde digo mis accidentes de coche por haber manejado borracho. Y la verdad que, no al grado de decir que no sé por qué estoy vivo, pero la verdad que hubo unos que la verdad sí fueron serios. Intoxicación o sobredosis. Y esto es parte de lo que te quiero hablar el día de hoy, de hacer un paréntesis un poco más adelante, porque esto me motivó a traerte el episodio. Ya te contaré un poco más adelante de la intoxicación o sobredosis. Me puedo morir de cirrosis. No, ya cuando tu hígado verdaderamente ya dice ya no puedo más. Cuando tu cuerpo te dice ya no puedo más. ¿Por qué no? Puedo llegar al momento donde el suicidio ya sea considerado como una opción. Hay cosas que nos afectan más que otras.
Y en ocasiones el suicidio llega a ser una puerta que se abre por el hecho de estar tan afectado emocionalmente, pero también químicamente en tu cerebro, a raíz, como en mi caso, sería el alcohol. Y si esto no fuera poco, si es que acaso no llego obviamente a morirme, y perdón por sonar catastrofista, lo que estaría pasando entonces es, corro el riesgo de quedarme solo. Sí, sé que al final de cada episodio te digo, no estás solo. Sí, no estás solo. Quizá ahorita no lo estés. Pero si no haces ningún cambio, es posible que llegue el momento, es real, el que te puedas quedar solo. Entonces, cuando tengo que pesar en la balanza y decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos si dejo de beber? Estaré deprimido, tendré que aprender a hacer otras cosas, me voy a aburrir, voy a dejar de convivir con esas amistades. Y cuando los pongo del otro lado, entonces, ¿cuáles son los riesgos si no dejo de beber? Acabar con mi matrimonio, perder mi trabajo, perder mi casa. Todo eso, tengo yo entonces una clara idea de qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debiera aparentemente ser más importante para mí el mantener, ¿no? Es para mí más importante mantener mi matrimonio como debe de ser. Es para mí más importante tener y conservar mi trabajo y no perder mi casa que aburrirme de vez en cuando. O de a lo mejor no ir a ciertas reuniones de vez en cuando porque sé que me voy a exponer a una situación que quizá no pueda controlar. O eso va a ser más importante que a lo mejor perder mis verdaderos amigos o morirme por las cosas que ya te he descrito. Entonces, cuando tienes esa lista, ya volvemos a eso que ya te puse al principio del episodio, esta persona verdaderamente sí que habla rápido, pero en fin. Entonces, cuando tenemos esa idea y dices, bueno, ¿sabes qué? Viéndolo bien, como que sí vale la pena aburrirse de vez en cuando, como que sí vale la pena empezar a ser un poquito más creativo, ¿no? Lo ideal aquí sería el poder llegar a ese momento donde podamos decir, creo que todas las personas que lidiamos con alcohol o quizá con algunas otras sustancias, tendemos a pensar, híjole, me agradaría solo beber lo suficiente como para poder todavía ser sociable, como para poder todavía no tenerle miedo a ir a los conciertos o algunas fiestas o reuniones. Me gustaría beber lo suficiente solo para sentirme diferente, sentir que puedo hacer algunas otras cosas. Y posiblemente, la buena noticia es que posiblemente sí lo puedas hacer. Es muy posible que si lo intentas muy, muy intensamente y te mantienes firme cada vez que una situación se presente, es muy posible que lo puedas hacer. Pero siempre será una pelea interna que en ocasiones requerirá de mayor energía el detenerte que el hecho de decir no desde un principio. Tú vas a poner el límite, tú vas a decidir, en este caso, cuándo lo quieres intentar o no. Ruleta rusa en ocasiones, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, ruleta rusa de decir, hay veces que voy a un lugar y digo, ahora no lo haré y termino haciéndolo. Entonces hay días incluso en la casa, decir, hoy me beberé solo una, pero termino bebiendo 10. Y hoy beberé solo un día y termino bebiendo 5 días. Siempre es una ruleta rusa porque siempre está esa pelea interna y en ocasiones el alcohol tiene más músculo que tú. Tú decidirás si quieres intentarlo. Y todo esto que te acabo de decir ahorita también viene o está inspirado en algo que vi recientemente en un video que la verdad me dejó pensando por varias horas, sino es que a lo mejor incluso por un par de días. En ciertas universidades en Estados Unidos, no sé si en otros países, se hacen especies de novatadas para personas que quieren entrar a una fraternidad. Quizás si has visto algunas películas, sobre todo de adolescentes, inspiradas en esas películas que hacen en Estados Unidos, quizá hayas visto algo ya similar. Este chico que quería ser parte de una fraternidad, la novatada que le tocó a él hacer, al igual que o el ritual de bienvenida, pues digamos novatada, le decimos en México, el ritual de bienvenida o de aceptación, fue beber hasta la inconsciencia. Y para no hacerte el cuento tan largo, el chico murió.
chico de 18 años no sobrevivió la intoxicación, una intoxicación por alcohol. En ocasiones me he preguntado, después de haber bebido por varios días, después de despertarme una mañana y ver la cantidad de alcohol que bebí, en ocasiones recuerda que cada quien, dependiendo de cuánto hayas ya bebido anteriormente, de la tolerancia de tu cuerpo, en ocasiones una botella será mucho, en ocasiones será poco. En mi caso es algo que yo voy a considerar siempre como el que te bebas una botella tú solo debiera de ponerte en riesgo de muchas cosas. Y en ocasiones cuando yo despierto y veo que esa botella casi está consumida por completo, si no es que consumida por completo, me he preguntado en varias ocasiones, oye, vaya, me estoy arriesgando a que me dé una intoxicación. Y no necesariamente voy a morir a lo mejor de ello, pero sí cuando menos a lo mejor me lleve al hospital, como ya lo he visto anteriormente en otras personas. Visité una página de internet del Reino Unido y algo que captó inmediatamente mi atención fue el término de que el alcohol es una sustancia química poderosa que puede tener una amplia gama de efectos adversos en casi todas las partes de tu cuerpo, incluidos tu cerebro, tus huesos y tu corazón. En esa página, ellos describen qué te pasa si es que bebes 1 o 2 copas, 4 o 6. Todo eso me la saltaré porque nosotros, si es que tu problema es el alcohol, somos expertos en esos. Quiero brincarme hasta el número 10, de 10 copas a 12 copas y más de 12 copas en adelante. De 10 a 12, esta cantidad de alcohol comenzará a alcanzar niveles tóxicos o bien venenosos. Tu cuerpo intenta eliminar rápidamente el alcohol en tu orina. Esto te hará sentir mal, deshidratado por la mañana, lo que puede causar un fuerte dolor de cabeza. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que es casi por ley. Los que no podemos controlarnos, obviamente cuando bebemos 1 o 2, obviamente al siguiente día te levantas como si nada, pero te bebes o te pones ebrio, entonces obviamente te vas a levantar de eso. Somos expertos. Pero ¿qué hay de acuerdo a esta página de internet en el Reino Unido, que es la página más visitada de ese país o de ese lugar, de esa región? Más de 12 copas. Si bebes más de 12 unidades de alcohol, corres el riesgo considerablemente alto de desarrollar intoxicación por alcohol, especialmente si estás bebiendo mucho durante un corto periodo de tiempo. El hígado se tarda aproximadamente 1 hora en eliminar 1 copa. Entonces, la verdad que el que tú, o el que yo, o el que cualquiera beba más de 1 copa cada hora y después se las acumulemos obviamente constantemente, pues obviamente te pone en riesgo. Recuerdo hace muchos años, mi edad nunca la he ocultado, te puedo decir que esto fue hace más de 25 años, en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de ir a un bar a ver a un comediante, en ese entonces un poco famoso, Roald Rogers, creo que se llamaba, salía de hecho en la televisión. Lo fuimos a ver y parte del preámbulo de que el comediante saliera a escena era hacer unos juegos donde la gente pues solamente ahí estaba, ¿no? Participando para mantenerse activos y pues bueno, bebiendo y ese tipo de cosas. Para ese entonces, de hecho, he de decir que yo no bebía. Recuerda que empecé a beber, entre comillas, ya a una edad relativamente avanzada a lo que regularmente es. Uno de los concursos era que esta persona tenía que beber una botella de tequila. Bueno, aquel que bebiera, eran como 3 participantes, a lo mejor les pusieron una botella de tequila enfrente. El concurso era, el que se beba más rápido esa botella de tequila gana una botella de tequila similar. Y la verdad, para serte sincero, ni siquiera era una botella de tequila era de lo más barato que había en ese entonces. Y un chico ganó, participó, la bebió en segundos. No digo nada más 1, 2, 3 segundos solamente, pero no estoy seguro que incluso fue probablemente menos de 1 minuto. Obviamente al principio cuando le entregan la otra botella, todavía el alcohol o el hígado todavía no llega en ese momento, tan repentinamente todavía el chico aparentemente normal. Después de varios minutos, verdaderamente inconsciente, flácido, la verdad, en ese entonces no sé ni cómo sus amistades no decidieron hacer algo más. No te digo que algo le haya pasado, no recuerdo haber visto ninguna asistencia médica, ni mucho menos, pero la verdad,
lo que pudo haber sido una noche espectacular para él, pues se la pasó durmiendo en la mesa en la cual estaba, ¿no? Bien por él, a lo mejor tenga un emblema más puesto en su chamarra de éxitos o en su chaqueta de éxitos. Y pues bueno, la verdad me llama la atención el hecho de ver cómo hay personas que pueden hacer eso y sin considerar las consecuencias. Generalmente lo haces cuando estás joven, obviamente no cuando ya eres un poco más adulto, quizá pensemos diferente, pero ¿a qué se pudo haber esta persona expuesto? Una vez que ya estás con esa cantidad excesiva de alcohol en tu sangre, obviamente se te hace o se te dificulta respirar. La frecuencia cardíaca baja dramáticamente. Y el reflejo que te mantiene subconscientemente, que evita que te asfixies, obviamente se ve también deteriorado. Y esto fue lo que le pasó al chico del video de la fraternidad. Es un video de este chico de la fraternidad. Él bebió, no saben cuánto haya bebido, no saben cuánto, pero el número aparentaría ser para una persona que se bebe alrededor de 3 botellas de alcohol, casi de cualquier tipo, pongámosle casi de cualquier tipo. Entonces, lo bebió en un corto tiempo. Él estaba totalmente inerte en el suelo. Sus amigos lo movieron. Sus amigos lo llevaron al apartamento. Él ya estaba de una coloración púrpura. No respiraba muy, muy ligeramente. Estaba realmente inconsciente. Los amigos no hicieron nada. Todavía, de hecho, en el video se ve que incluso lo intentan patear de una manera como para reanimarlo, digamos, no de algo muy intenso, nada más como para despertarlo, y todavía bromeando, echándole las cenizas de los cigarros en la espalda, porque estaba de hecho tirado en el suelo, prácticamente con la espalda o con el estómago apuntando al suelo. Entonces, o que es boca abajo, era lo que quería decir. Entonces, la verdad que me llamó mucho la atención el ver cómo hay personas que, sobre todo jóvenes, que se pueden arriesgar a eso. Entonces, volviendo a pensar cuáles son los riesgos, puedes perder tu vida. Y en muchas, de hecho, en otras adicciones ya se ve más común, salvo probablemente la marihuana. Casi cualquier otra adicción te puede llevar verdaderamente a un paro cardíaco, te puede llevar a que tu presión arterial obviamente se reduzca al mínimo, simplemente que tengas cualquier otro tipo de accidente de sobredosis. Entonces vale la pena pensar qué es lo que podemos hacer. ¿Cuáles son otros riesgos? Aquí sí ya de una manera más general, ya no son mis riesgos, lo que yo considere como mis riesgos. Estos son los riesgos en general que quizá apliquen para ti. Me gustaría saber cuáles son los que tú piensas que aplican para ti, o bien cuáles son los que tú vives. ¿Cuáles son los que a los que tú les tienes miedo? Mándamelos a el correo electrónico gregory@adiosadiccion.com. ¿Sale? Ahí compártelos conmigo. Pero bueno, otros riesgos incluyen, o quizá los mismos, de hecho, a lo mejor algunos se repitan. E insisto que esta es una lista más general. Accidentes y lesiones. Más de 1 de cada 10 visitas a los centros de urgencia o de emergencias se deben a enfermedades relacionadas con el alcohol. Violencia y comportamiento antisocial. Sexo inseguro. Esto puede conducir a embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Pérdida de posesiones personales. Muchas personas pierden posesiones personales como su billetera o el teléfono móvil cuando están borrachos. Y ahí sí yo tengo algo que decir. Hace ya algunos tiempos, viviendo todavía en la Ciudad de México, me fui de borrachera con un amigo y al siguiente día, que de hecho no, 2 días después, de hecho que tenía que pagar algo en línea, me di cuenta que no tenía mi tarjeta de crédito. En ese entonces, obviamente, te imaginarás lo asustado que estaba y intenté recordar, obviamente no pude como tal, pero mi única opción era, ¿sabes qué? La utilicé en ese lugar que fui. Lo utilicé en ese bar donde estuve. Me metí a revisar el banco en línea y sí, ahí estaban cargos ya asignados a mi tarjeta en los últimos 2 días que la habían llegado o llevado al límite. Obviamente en ese entonces, y no porque yo lo hice, o sea, habían sido compras de cualquier persona que se haya encontrado esa tarjeta y la llevó, hizo algunas pruebas al principio con gastos relativamente menores y como funcionó, pues se fue de fiesta. Bueno, se fue de fiesta, me refiero, se fue de fiesta al comprar más y más cosas. Se fue al centro comercial y se pasó un buen tiempo, ¿no?
En ese entonces en México no te pedían alguna identificación como para poder demostrar que tú eras el dueño de la tarjeta. Pero bueno, hablé al banco y la verdad, soy sincero, fue un proceso bastante complicado el hecho de que pudieran devolverme ese dinero o eliminar ese saldo de esa tarjeta de crédito. Ausencias no planificadas en el trabajo también es un riesgo. Ausencias no planificadas en el trabajo o en la escuela, lo cual puede obviamente poner en riesgo tu trabajo, como ya también lo he comentado en ocasiones. Soy culpable de eso y no lo digo con orgullo ni lo digo para competir con nadie. En ocasiones me pasa, cuando pierdo el control, cuando son esos 3 o 4 o 5 días, ¿quién diantres quiere ir al trabajo? Puede ir al trabajo cuando estás temblando, cuando estás vomitando o cuando tienes náuseas prácticamente desde el momento en el que te despiertas. No vale la pena. Estoy trabajando en ello. Espero que a lo mejor tú también lo estés haciendo. Efectos a largo plazo, y ya no te haré la lista tan larga porque quiero pasar realmente a lo que va a ser el testimonio de María, como te comenté al principio del episodio. Pero pues bueno, por si en dado caso tú no los tienes en mente, los riesgos a largo plazo incluyen presión arterial alta, pancreatitis, enfermedad hepática, cáncer de hígado, cáncer de boca, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer intestinal, depresión, demencia, problemas sexuales como impotencia o eyaculación precoz, infertilidad, además de cuestiones personales como ruptura familiar y divorcio, abuso doméstico, desempleo, falta de vivienda, problemas financieros. Entonces creo que vale la pena cuando hacemos esa lista de cuáles son las cosas que nos estaríamos perdiendo o que tenemos el miedo que aparentemente nos estaríamos perdiendo de ello. Valdría la pena poner entonces en esa otra lista las cosas que podrían aplicar para nosotros, cuáles son los riesgos de no detenernos, de consumir la sustancia o de continuar con el comportamiento que estamos teniendo. Creo que vale mucho la pena. Casi siempre nos enfocamos a los beneficios de no dejar de beber, de dejar de beber, los beneficios de dejar esa droga. Sí, ¿cuáles son los riesgos de continuar o de no continuar? Ahí lo dejo más o menos para que tú lo consideres. Si en dado caso lo tuyo es el alcohol o conoces de alguien que sea el alcohol, por favor, si en dado caso ves que esa persona ha bebido demasiado alcohol en un corto tiempo, sobre todo en un corto tiempo, aunque aplicará también, yo creo que para cualquier cantidad, pero sobre todo en un corto tiempo, no dejes a esa persona sola, no la dejes dormir, ¿ok? Porque la verdad, o si ves que verdaderamente su presión o su respiración es muy lenta, por favor, háblale a algún servicio de asistencia. Si tú estás en eso, no te pongas en riesgo, por favor. Si nos queremos, mira, yo lo sigo haciendo. Todavía es una lucha, como te he comentado, es una lucha que tendré que pelear probablemente el resto de mi vida. Intento, es decir, bueno, si hoy es ese día que lo voy a hacer, la verdad, intento cuando menos alargar lo más que pueda el tiempo entre copa y copa, porque al menos en mi mente quiero poner mi cuerpo en menor peligro, según yo, o minimizar el daño, aunque lo dudo, sinceramente, pero intento espaciar lo más que pueda para no ser, digamos, para no abusar tanto, ¿no? Bueno, voy a pasar ahorita a la segunda parte. Gracias por quedarte conmigo ya más o menos esos 30 primeros minutos. Quiero pasar al artículo del Chicago, la Tribuna de Chicago, sería la traducción de este periódico o de ese portal, obviamente, de noticias. Es algo que verdaderamente consideré pudiera aplicar también en este momento, sobre todo cuando no sabemos o cuando no queremos ver las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ahí está un artículo que te quiero compartir. El artículo comienza de esta manera: su hijo comenzó a beber en exceso a finales de la adolescencia, primero por aburrimiento y luego por hábito. A mediados de los 20 ya era alcohólico, lo supiera o no. Nadie más lo supo al principio, excepto quizás por su madre. Este es el relato de María. Mi hijo tenía una esposa, una madre y una abuela que adoraban a su nieto primogénito. Sus suegros lo amaban y lo hubieran ayudado con cualquier cosa. Tenía apoyo y amor familiar. Además, tenía a su hija, pero él eligió el vodka.
Murió a los 41 años, tan jodidamente joven. 41 años y muerto. Simplemente no lo entiendo. Dejó que el alcohol ganara, dejando atrás a su hija que tanto adoraba, pero no tanto como amaba esa botella. Esa es la seducción del alcoholismo. Se mezcla como un ron barato en un vaso de Coca-Cola. Nadie mira dos veces, ni se preocupa lo suficiente como para husmear. Entiendo que el alcoholismo es una enfermedad, lo entiendo. Por un momento, comparémoslo con el cáncer. También es una enfermedad. El alcohol se apoderó de su vida, pero aún más obvio, se apoderó de su cuerpo. Es posible que muchas de estas personas no se den cuenta de cuánto consumen de forma habitual. Una cerveza se convierte en un paquete de 6 y una copa de vino con la cena se convierte en una botella vacía antes de acostarse. Las excusas no tienen final. Las razones por las cuales bebes nunca importan. La forma de beber de mi hijo empeoró progresivamente, pero su esposa también bebía y no se dio cuenta de que él estaba fuera de control. He aprendido que nada seduce a un bebedor como otros bebedores. Hace las cosas tan fáciles, tan engañosas, como mirarse en un espejo bidireccional y no ver nunca su propia imagen. Mi hijo siempre había sido físicamente fuerte, fuerte como una maldita mula. A los 38 años, después de 20 años de abuso de alcohol, su cuerpo comenzó a mostrar signos de ese abuso. Primero su cabello, que había sido muy espeso, comenzó a adelgazarse. Él lo ocultó afeitándose su cabeza. Los alcohólicos se vuelven maestros del engaño. Primero para ellos mismos, luego para los demás. A mi hijo se le comenzaron a caerse los dientes sin motivo. Él comería una cena normal y perdería un diente. Algunos dientes primero se volvieron negros antes de que se cayeran. Otros simplemente se pudrieron. Él lo ocultó al no comer delante de nadie, ni siquiera de su familia, además de que dejó de sonreír. Eso me parecía muy triste. Él también perdió masa muscular, así que usó ropa más holgada para ocultarlo. Tenía dolor la mayor parte del tiempo. Rechazó el consejo de su médico. Rechazó la diálisis. Se negó a recibir asesoramiento y, sin embargo, todavía bebía. Creo que se trataba de su propia negación. Su tez empeoró. 2 meses antes de morir, su color de piel estaba amarillo, envenenado por la secreción de bilis de su hígado dañado. Su piel lucía como los cuadernos de papel amarillo. Sí, ese amarillo. Era tan difícil de ver. Cerca del final, lo visité una vez en el hospital mientras se sometía a una transfusión de sangre y le drenaban el abdomen. Le recordé a su tía que falleció apenas 4 años antes y supe que esto era lo mismo. Por supuesto, no hay forma de saber con certeza lo que pasaba en la mente de ese hombre, pero sí sé que su esposa se sintió sorprendida cuando él murió. No tenía idea de lo mal que él estaba. La cruda verdad era que mi hijo era un alcohólico que se estaba muriendo de cirrosis terminal. Ahora, él no estará para ver crecer a su hija, y su esposa, antes de que sea demasiado tarde para ella, ha decidido buscar ayuda. La muerte de mi hijo y la vida de su hija han sido motivos suficientes para ver un futuro sin adicción. Una última reflexión. Lucha contra esta enfermedad como si quisieras ganar y tu vida dependiera de ello. ¿Por qué? A fin de cuentas, eso es verdad. Estás a una decisión de que tu vida cambie totalmente. Bueno, este es el testimonio de María, el cual le dio a la Tribuna de Chicago. La verdad que vale la pena el rescatar el hecho de que estamos en negación. En ocasiones, como su hijo, él estaba en negación, ella sí lo entendió, ella sí lo vio, pero su hijo en negación, su esposa en negación. Entonces, la verdad, cuando estamos en negación es muy, muy complicado el cambiar algo en nuestras vidas, ¿no? Porque no vemos el problema. Entonces, volvamos al principio del episodio. Haz una lista. ¿Cuáles son los riesgos de continuar bebiendo y de los riesgos cuando dejas entonces de beber? Vale la pena preguntarnos todo eso. Bueno,
hasta aquí esta parte entonces del episodio del día de hoy. Ahora, si te quieres quedar conmigo más adelante y acompañarme para comentarte cómo fue lo de la mudanza y entonces cómo estoy ahorita en este lugar donde me encuentro, por favor quédate conmigo a los siguientes minutos. Si no, mientras tanto, nada más déjame decirte, si te quieres poner en contacto conmigo, hazlo. Mándame un correo a gregory@adiosadicción.com y con gusto ahí estaremos platicando. Bueno, para ti que te has quedado hasta este momento y quieres todavía seguir escuchando, te quiero comentar que verdaderamente fueron 2 semanas de mucho trabajo el hecho de estar preparando todo, cómo funcionan las cosas aquí en esta parte de Canadá, cuando menos, que es lo que yo conozco, es que obviamente tienes que dejar la casa donde habitaste impoluta, limpia completamente, sin agujeros, totalmente pintada y todo, baños limpios, todo realmente tiene que estar, o de otra manera, el depósito que pagas, entonces ese depósito no te lo darán completo o quitarán las partes correspondientes a el trabajo que el dueño del lugar tenga que hacer. Entonces nosotros estuvimos trabajando sobre todo. Lo que llevó mucho tiempo fue mi estudio de grabación, porque pues bueno, como al día de hoy, también en ese entonces, en ese lugar, pues tengo yo que colgar ciertos paneles que absorben lo que la gente conoce como eco, entonces hace que se escuche un poco mejor. Entonces tengo que hacer hoyos en la pared y aquí se utiliza lo que en México llamamos tabla roca, o lo que son paneles de yeso, pues entonces no son verdaderamente, no es cemento, no es ladrillo, entonces tiene su manera y su chiste ahí repararlos, etcétera. Pero en fin, me llevó mucho tiempo repararlo y la verdad fue bastante cansado al final, pero todo quedó muy bien. Tuvimos la oportunidad de contratar personas que nos ayudaron a mover las cosas, a diferencia de los años anteriores. Entonces esa parte fue mucho más fácil que lo que haya sido anteriormente, la verdad, lo cual lo agradezco mucho, porque obviamente hay un gasto, fue un gasto que hacer, pero la verdad es que no tiene precio. La verdad que aún así terminé muy cansado. No quisiera yo pensar si es que lo hubiera hecho como lo hice anteriormente. Ya después la limpieza completa de la casa anterior obviamente representó ese reto todavía de ir un día a hacerlo, y que necesitamos creo que dos días para recuperarnos y pues bueno, ya poco a poco a desempacar y a tener las cosas como nos gusta. Entonces yo cuando menos te puedo decir que mi habitación que ocupo para la grabación del episodio, o lo cual de hecho los episodios, o lo cual puedo yo decir que es mi estudio de grabación, además de donde tengo la bicicleta estática, que seguramente, ojalá en esta ocasión no esté ahí nada más ganando polvo encima. Entonces ya estoy completamente, digamos, listo. Y pues es por eso que entonces decidí grabar el día de hoy, porque prácticamente ya habrá detalles verdaderamente mínimos que hacer, pero nada ya relacionado a lo que viene siendo el estudio de grabación. La realidad también es que, pues bueno, aunque no es completamente silencioso, es mucho mejor que esos problemas que tenía anteriormente, que era tener una avenida prácticamente enfrente de mi ventana con todos los coches pasando, sobre todo los coches de construcción y los camiones obviamente públicos, de transporte público. Entonces esos eran un problema. Aquí tengo un tren que a la distancia, en ocasiones, dependiendo del día, dependiendo de la hora, a lo mejor hagan cierto ruido, pero no es ni todo el día, ni son todos los días y ese tipo de cosas. Entonces estoy muy contento, mucho más que lo que estaba anteriormente. Entonces eso ojalá ayude a que me sienta también más motivado. Coméntame si escuchaste alguna diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Se vale decir que no. De hecho, se vale decir, no, Gregory, estás loco, yo no escucho ninguna diferencia. Está bien, de hecho de eso se trata, de que no la escuches. En fin, bueno, entonces eso ha sido, yo creo, el momento de cerrar ya lo que fue lo de mi mudanza y estar aquí ahora sí acompañándote. Espero tener también una agenda un poco más, digamos, fácil de manejar y que pueda también yo tener la oportunidad de seguir publicando. La intención es semanalmente, pero si en dado caso no lo hiciera, espero que me
comprendas y pues bueno, pero sabes que siempre entonces lo intentaré hacer, siempre intentaré estar contigo, acompañándote y ya sabes que la invitación siempre te la he hecho y te lo sigo haciendo a que te pongas en contacto a mi correo electrónico. Creo que al día de hoy no ha habido persona, salvo que el correo electrónico se haya por algún motivo perdido, no ha habido persona que no se haya puesto, de que yo no me haya puesto en contacto de regreso con ellos, si es que en dado caso me mandaron un correo. Entonces sigámoslo haciendo, ayúdame. Entonces te hago nuevamente la invitación a que si quieres participar, me ayudes a participar, me ayudes a encontrar personas que puedan aportar su granito de arena a ayudarle a alguien más. Si tú lo quieres hacer, no importa si en ti funcionó, no importa si tú ya hayas superado tu adicción o no, no importa si estás en ese proceso como yo, de estar a veces arriba, a veces abajo, a veces sufriendo, a veces con resacas, a veces con sentimientos de culpa, no importa, lo que importa es que estamos en el mismo camino y queremos superar nuestra adicción. Eso es lo que nos ha unido durante ya casi 4 años, eso es lo que nos hace diferentes de otras personas que viven en esa negación. Nosotros queremos hacer algo al respecto y ojalá tú también estés haciendo algo al respecto. No te estoy diciendo que hayas cambiado ya por completo. Si ya pasó en ti, como hay personas que me lo han dicho, bien por ti. Te felicito, la verdad te felicito. Continúa de esa manera. Ojalá y encuentres en todo momento toda la fuerza y energía para mantenerte en esa sobriedad que muchas otras personas desean. Pero si aún estás en ese camino como yo y como otras tantas personas, por favor, no te sientas solo. Enfócate en lo que deseas, enfócate en lo que quieres hacer y pide ayuda. La verdad que vale la pena acercarse a otras personas. Te leo lo de la última reflexión que te dejé a raíz del relato de María. Dice: lucha contra esta enfermedad como si quisieras ganar y tu vida dependiera de ello. Porque, a fin de cuentas, eso es verdad. Estás a una simple decisión de que tu vida cambie para siempre. Bueno, aquí te dejo entonces el día de hoy. Recuerda que hay gente que te quiere, recuerda que hay gente que quiere ver que superes tu adicción. No le des la espalda, pídeles ayuda. Y si ellos te ofrecen su ayuda, entonces, la verdad, haz todo lo que esté en tus manos para no decepcionarlos. Aquí nos vemos entonces en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.